Muy bien, vamos a continuar con el capítulo de herramientas para inteligencia de negocio. El Power BI estábamos utilizando, vimos una introducción de cómo utilizarlo. Muy bien, hoy vamos a ver unas herramientas especiales. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a vincular datos que se encuentran en un formato de tabla y vamos a vincularlo a un mapa. También vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a agregar nuevos elementos gráficos, vamos a importar elementos gráficos, no vamos a quedarnos con solamente lo que ahí nos propone el Power BI. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a visualizar. Tenemos que tener, acuérdense que todos tenemos que tener el Power BI disponible, ¿verdad? Tienen que descargarlo. Vamos a empezar. Muy bien. Esta es la última versión del Microsoft Power BI Desktop. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a representar en un mapa la cantidad de habitantes por ciudades en el Paraguay, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo una pequeña tabla en el cual tenemos un- unos ejemplos. Oigan, esperen un ratito. Tenía mis documentos en un lugar y se movieron. Ya entiendo lo que pasó. Ya. Bueno, se movió del lugar nomás mi fuente de datos. Eso está en mi Dropbox. Estos, eh, estos dos archivos de Excel ya están disponibles en el aula virtual. Ustedes simplemente tienen que descargarlo y empezar a utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a importar el archivo que tiene una tabla. Esta tabla es la que corresponde a las ciudades y la población por cada ciudad en el Paraguay. Entonces tenemos que importar la tabla uno. Ustedes ven una previsualización. Tenemos Asunción, Ciudad del Este, Luque, ¿verdad? Y la cantidad de habitantes en cada una de ellas. Entonces, cargamos, ¿verdad? Los datos. Tenemos que esperar a que el sistema se concuerde, ¿verdad? Venimos aquí a tablas y verificamos que están las ciudades y los habitantes. Entonces vamos de vuelta al lienzo de informe. Y si ustedes se fijan, aquí hay un objeto gráfico del tipo mapa. Hacen clic y entonces aquí ustedes tienen el objeto del tipo mapa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y tenemos que poner en ubicación, tenemos que poner el, la ciudad, ¿verdad? Y el tema de habitantes en tamaño, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí van a visualizar correctamente nuestras ciudades, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Había sido que Concepción también hay en otra parte del mundo, hay Concepción en Chile.
¿verdad? Para solucionar eso, entonces tenemos que incluir aquí una nueva columna, ¿verdad? Entonces, primero, luego, lo que deberíamos de hacer es generar una columna calculada con la expresión. Vamos a poner entonces país igual a, entre comillas, se me perdió mi comilla, aquí está, Paraguay, ¿sí? Cerramos la comilla. Entonces, toda esa columna, entonces, tiene la etiqueta de Paraguay, ¿sí? Aparte de eso, tanto a ciudad como a país, tenemos que definir como una categoría de datos. Si ustedes aquí arriba ven que está el nombre de ciudad, el tipo de dato texto, ¿verdad? Aquí a la derecha hay uno que dice categoría de datos. En categoría de datos tenemos que colocar de que es un dato geográfico y que corresponde a ciudad. Y aquí seleccionamos país y volvemos a clasificar y esto es país o región. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos determinado de esa forma, lo que deberíamos de hacer es, hay un lugar en donde dice que tenemos que habilitar entonces una exploración en profundidad. Entonces, nosotros le damos a esto aceptar, ¿verdad? Tenemos nuestros detalles, verificamos y todavía no nos incluyó. Entonces deberíamos de completar y continuar. Ah, es cierto. ¿Qué nos faltó? Sucede que también aparte, aquí, aparte de ciudad, ahora tenemos país, entonces tenemos que colocar país arriba, ¿sí? Entonces tenemos tanto país como ciudad, y aquí hay uno que dice explorar en profundidad, y hacemos clic en el gráfico y nos tiene que responder entonces ahora con nuestros valores, ¿sí? Entonces, tenemos ciudad, tenemos país, ciudad por encima de país tiene que estar, presionar y tiene que estar visualizado al modo de detallado, ¿verdad? Y luego clic en la imagen, ¿verdad? Y ahí sí están nuestras ciudades en forma correspondiente. Bueno, esta es la primera parte de nuestra tarea, ¿verdad? Que incluye la visualización de mapas, ¿verdad? Y el tema de verificar que estén entonces nuestros datos en forma geográfica. Es, este es uno. Vamos a cerrar. Usted tiene que guardar y enviar, ¿verdad? Entonces, yo no necesito guardar y vamos a continuar la siguiente, con el siguiente ejercicio. Entonces, un ejercicio. El siguiente ejercicio, vamos a utilizar otra tabla. Vamos a obtener datos y ahora vamos a utilizar el ejemplo North Winds.
El ejemplo Norwins tiene más de una tabla dentro del archivo, dentro del libro, y tenemos que seleccionar los últimos. El que dice clientes, empleados, pedidos y, por último, productos. Entonces, vamos a cargar en este momento el modelo, se conecta con el archivo, obtiene las tablas correspondientes y nos las deja en el formato que queremos, ¿sí? Nosotros, si quisiéramos entonces verificar, si queremos administrar y queremos verificar, entonces deberíamos de venir a nuestro modelo de datos, ¿verdad? Si queremos administrar relaciones, si queremos generar nuevas medidas, ahora vamos a aprender a generar medidas, vamos a incluir unas nuevas medidas. Queremos verificar algunas otras cosas, ¿verdad? Hay formatos y otras cosas más que se pueden entonces analizar. Como siempre, tenemos la opción de transformar datos, ¿verdad? Acuérdense que tenemos la tabla de clientes. Aquí, por ejemplo, la primera columna debería de ser el encabezado. Por algún motivo, él no lo consideró así, pero nosotros ya lo solucionamos ahora. Vamos a verificar si el resto está bien, ¿verdad? Eh, corresponde y corresponde, ¿sí? Entonces, tenemos la tabla de clientes, la tabla de empleados, la tabla de pedidos y la tabla de productos. Podemos entonces cerrar y aplicar. Y ahora vamos a aprender a importar un nuevo botón, un nuevo gráfico que nos permitirá entonces a nosotros expandir el tipo de objetos visuales que podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a importar, vamos a importar el primero, Rotating Chart, este objeto, entonces se incluye, si ustedes ven aquí, entre los objetos de visualización está Rotating Chart by NIQ Software. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es activarlo con un clic. Entonces, él ya nos lo despliega dentro del lienzo de informes. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer ahora? Ahora, en la tabla de pedidos, nosotros tenemos que incluir una nueva medida. Esa nueva medida está aquí. Vamos a hacer copiar y pegar. Este archivo ya tienen ustedes también disponible en la plataforma, ¿verdad? Entonces veníamos a pedido, nueva medida y vamos entonces a pegar aquí. Esto básicamente es una fórmula en donde nosotros vamos a calcular el porcentaje de descuento. ¿Cómo vamos a hacer el porcentaje de descuento? Vamos a hacer la división entre el importe del descuento, que está aquí, con dividido por el importe bruto. Por supuesto que si le decimos sumar, entonces va a sumar todo lo que es importe de descuento. Como aquí está pedidos, esto es de la tabla de pedidos, el campo importe descuento. Lo mismo aquí, de la tabla pedidos, el campo importe bruto, ¿verdad? Entonces, esa es la notación que se genera. Hacemos Enter
Y aquí abajo ya nos generó la medida de porcentaje de descuento. Lo que deberíamos de cambiar para esta medida es de que es una medida en porcentaje. Entonces aquí arriba, donde dice formato, le colocamos en formato de porcentaje. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos este informe, en categoría, en la categoría de datos, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar de la tabla productos el campo categoría. Vamos a arrastrar aquí. Y en la parte de medición vamos a utilizar tanto el importe neto, vamos a arrastrar la sumatoria del importe neto y vamos a arrastrar el porcentaje, la nueva medida que nosotros hemos incluido. Entonces, él aquí a la izquierda en el lienzo nos ha graficado el importe neto, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí las categorías de productos, las bebidas, las confecciones, todo lo que sea comida marina, ¿verdad? Condimentos, ¿verdad? Están todos aquí determinados y representados como una sumatoria total, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago clic? Entonces él me muestra el porcentaje de descuento que ha sido aplicado a las bebidas, a las carnes, a la comida mar, ¿verdad? Entonces nos representa de esa forma aquí. Entonces con un clic volvemos de vuelta a importe neto y con otro clic a porcentaje de descuento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a practicar también con otro objeto más. Vamos a importar el objeto, ahora que es el rotating tile, ya se ha incorporado. Hacemos clic aquí en el centro, en el vacío. Luego hacemos un clic para incorporarlo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a medir? En la sección Measures vamos a colocar el importe neto, ¿verdad? Y el porcentaje de descuento. Entonces, si hacemos un clic, entonces él nos va desplegando cuál es el porcentaje de descuento y cada 3 segundos nos va a mostrar el valor del importe neto. ¿Qué sucede? Que como esto está todo vinculado, si nosotros seleccionamos bebidas, entonces él debería de, o sea, de vincularlo. Pero primero vamos a hacer y vamos a generar y a achicar un poco estos dos, ¿verdad? Estos dos controles. Es un chiquitito más pequeño. Lo hicimos más pequeño. Y entonces lo vamos a situar, por ejemplo, aquí debajo. Vamos a hacer clic aquí en la parte blanca, en el campo blanco, y podemos incluir, por ejemplo, entonces un gráfico de barras agrupadas. En el gráfico de barras agrupadas, el- podríamos colocar, por ejemplo, en eje el nombre del empleado. Vamos a venir aquí a nombre de empleado, vamos a colocar en el eje. En valores podemos colocar el importe neto, ¿sí? Y en la leyenda podríamos ver la categoría de los productos, ¿verdad? Entonces, vamos completando y vamos teniendo entonces algo que ya nos permite a nosotros visualizar por cada uno de los vendedores, ¿verdad?
cómo se comportó el producto o la categoría de producto que él ha vendido, ¿sí? También podemos tener una matriz simple. Vamos a agregar una matriz simple. En la matriz simple nosotros podríamos colocar en filas el nombre del empleado, valores de vuelta el importe neto, la sumatoria, y en columnas podríamos incorporar fechas. Entonces, él nos va a desglosar por cada año, ¿verdad? 96, 97, 98, cuál es el comportamiento de cada uno de nuestros vendedores. Ahora, si por ejemplo nosotros queremos ver cómo se comportó Andrew Fuller, entonces aquí nos muestra cuál es en la columna agrupada que le corresponde a Andrew Fuller, cuál es el porcentaje de descuento que él aplicó, ¿verdad? Y cuál es el importe neto en cada una de las categorías, ¿verdad? Y el porcentaje de descuento en promedio entonces fue de un 6%, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros podemos ir analizando, ¿verdad? Janet, por ejemplo, se comportó de esta forma y así sucesivamente. Queremos analizar espacialmente, queremos analizar por clientes quién fue el que nos compró más, ¿verdad? Podemos ir agregando más tablas, podemos ir verificando eh, otros, otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar aquí y vamos a decir entonces, de acuerdo a nuestro cliente, el nombre de la empresa que esté. Esa es tabla, ¿verdad? Yo no quiero tabla. Voy a borrar la tabla. Vamos a colocar matriz nomás otra vez. En la matriz vamos a ver entonces el nombre de la empresa en las filas, en las columnas, cuál fue el importe, en los valores, cuál fue el importe, y podemos ver de vuelta en las columnas por fecha cómo se ha ido comportando. Entonces, vamos viendo estos son las empresas que nos fueron comprando. Esta primera empresa, por ejemplo, nos compra más condimentos, esta otra nos compra más bebidas, ¿verdad? ¿Quiénes son los empleados que están teniendo relación con cada una de las empresas, ¿verdad? Se ven y nosotros podemos visualizar entonces un montón de variables y podemos ir cruzando información como para que podamos entonces ir analizando y encontrando patrones, ¿verdad? Encontrando eh, comportamientos, ¿verdad? Y así como nosotros hemos visto aquí que con simples controles podemos encontrar entonces relaciones, imagínense ustedes cómo sería con más controles, ¿verdad? Podemos buscar en internet un montón de objetos visuales más, no simplemente obtener más objetos visuales, le dice, y hay forma de hacerlo, pero una vez que nosotros iniciamos sesión, ¿sí? Entonces, el, el tema aquí ya es prácticamente libre, ya depende de ustedes que puedan implementar mejor, ¿verdad? Y hacer distintos tipos de gráficos. Entonces, en el aula virtual, en este momento, entonces, se encuentra que para nuestra semana, aquí van a encontrar los datos, ¿verdad? El ejemplo Northwood y el de los habitantes por ciudad. También van a encontrar los objetos que pueden importar, lo que utilizamos, ¿verdad? El rotating chart y el rotating tile. Y van a encontrar entonces paso a paso cómo hacer
estos dos ejercicios, ¿verdad? Les dejé completamente una, unas instrucciones, ¿verdad? Paso a paso de cómo hacer cada una de las cosas que yo acabo de mostrarles. Por favor, les pido que levanten un archivo en PDF y el archivo PBX, ¿verdad? Ambos archivos, tanto para la tarea uno como para la tarea 2 que correspondió al siguiente ejemplo que acabamos de ver. Está completamente paso a paso, que es lo que hay que ir haciendo. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, estoy a disposición. Muy claro, ¿verdad? Sí, Fabricio. Fabián. Eso de la fórmula, ¿cómo era, profe? La parte donde tenías que calcular algo. La fórmula es una medida, ¿verdad? Vos te Sí, esa misma. situás en el lugar correspondiente. Nosotros aquí en pedidos hicimos y agregamos la medida, ¿sí? Entonces, la fórmula está en el archivo, este, ¿verdad? Aquí está la fórmula que ustedes tienen que copiar y pegar aquí cuando hacen agregar una nueva medida, ¿sí? Se colocan aquí en pedidos, nueva medida y ahí mismo, entonces, aquí estamos, nueva medida y reemplazan aquí medida igual a, entonces, lo que ustedes quieran colocar. Si ustedes quieren colocar algún otro valor o cálculo, entonces tienen que utilizar los nombres de las tablas, ¿verdad? Pedidos y entre corchetes tienen que colocar entonces importe bruto o importe descuento o importe neto y hacer un cálculo. Multiplicar por 100, dividir por otro valor. Pueden hacer varios cálculos, pueden hacer ustedes ahí. Entonces eso queda como una medida. ¿Se entendió, Quiñones? Sí. Perfecto. Entonces, fácil, sencillo, divertido. Profesionalmente, esta herramienta les va a servir muchísimo para lograr ustedes generar informes gerenciales en forma rápida, en forma fácil, ¿verdad? Se dan cuenta que lo importante es contar con un origen de datos que tenga datos consistentes y que estén bien agrupados, ¿verdad? Entonces, de ahí en más, poder construir todos los formatos, construir, introducir los objetos gráficos que nosotros queramos, las tablas, los gráficos de barra, gráficos circulares, hay un montón de herramientas que pueden ser utilizadas para poder representar datos en forma visual y que impacten, ¿verdad? Esto genera mucho impacto a la gente a la cual uno le muestra estos valores, ¿sí? Entonces tienen ya todo, practiquen por favor, está la tarea, todo lo que nosotros hicimos, están los datos, están los plugins, los objetos gráficos para importar en el Power BI y también está el escrito, ¿verdad? Si es que no vieron, no ven ustedes el video, entonces está escrito paso a paso cómo vamos a poder generar entonces estos reportes. Levanten luego en la plataforma para hacer seguimiento. Si no hay otra consulta.